tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión iniciamos nuestra 13ª temporada, por lo que estamos muy contentos, es un número cabalístico y tenemos además el enorme placer que nos acompaña el doctor Edgar Corzo Sosa, donde él va a comentar con nosotros un tema totalmente de actualidad. Nos has hecho estudiar, mi querido Edgar, que se ha intitulado, como ustedes han visto el programa, Avance de las neurotecnologías y los derechos humanos. Así estamos muy, pero muy contentos. Sabes que tienes un afecto muy especial, o te tengo yo a ti un afecto muy especial. Entonces, antes de iniciar nuestra charla con el doctor Edgar Corzo, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar, sin antes agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, al doctor Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, al doctor Israel Sandoval, secretario técnico de los cuerpos colegiados, el darnos la oportunidad de estar cada semana con ustedes, asimismo del canal YUS, a Rafael, que nos acompaña el día de hoy, y del seminario a Sara, Carlos Velasquillo y la maestra Amparo Apolinar, a quien le cedo el uso de la voz. Claro que sí, doctora. El doctor Edgar Corzo Sosa es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en amparo por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuenta con el diploma de estudios a profundidad en Derecho Público comparado por la Universidad de París y es doctor en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, así como integrante de la Academia Mexicana de las Ciencias. Sus principales líneas de investigación son amparo, poder judicial, derechos humanos y migración. También en este ámbito es director de la publicación periódica Cuestiones Constitucionales de la Revista Mexicana de Derecho Constitucional. En el ámbito académico es profesor de asignatura de las materias de Teoría Constitucional, Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Juicio de Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor de asignatura de las materias de Teoría Constitucional y Derecho Constitucional Mexicano en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Ha realizado diversas instancias de investigación a nivel internacional, como lo es en el Instituto de Estudios Públicos de Aix-Provence, Francia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, España, en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Alcalá de Henares, España, en el Instituto Max Planck de Derecho Comparado Público y Derecho Internacional Público en Heidelberg, Alemania, y en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario en San Remo, Italia. En el ámbito profesional fue asesor del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, director general de Relaciones Internacionales del Poder Judicial de la Federación y secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Fue quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siendo responsable de las materias de migración, protección a periodistas y a defensores de derechos humanos y trata de personas, expresidente de las 10 presidencias de los comités de derechos humanos de la ONU y actualmente es presidente del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU. Bienvenido, maestro. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Pues, mi querido Edgar, pues vamos a iniciar con lo elemental, que sería, ¿qué entendemos o qué son las neurotecnologías? Sí, maestra, bueno, primero agradecer la invitación a mi querida maestra Elsie Núñez Carpizo, por supuesto, de quien me guarda una relación de muchos años y un gran afecto. Lo mismo a quienes acompañan en esta ocasión, Amparo y Carlos, y Raúl desde el manejo de toda la tecnología. El tema que nos trae ahora es un tema que a mí incluso también me tomó por sorpresa. No solamente ustedes dicen que les puse a investigar, no, pues a mí mismo también me costó entrar en el tema. Pero empecemos por lo de las neurotecnologías. En resumida cuenta, ¿qué es la neurotecnología? Bueno, pues es el uso de instrumentos, aparatos que tienen que ver con el registro de la actividad neuronal o cambios en la actividad neuronal. O sea, cada vez más nos estamos acercando a ver cómo funciona nuestro cerebro.
Ese es el punto. Y esto sale con ocasión de que, como los grandes avances que hay en el mundo, así como decidimos un día, decidimos en cuanto a humanidad ir a la Luna, pues fue un proyecto muy fuerte, se le dio todo el interés, se le pusieron todos los recursos y llegamos a la Luna. Después hicimos lo mismo con Marte, pero también dijimos el genoma humano es muy importante, proyectos y va sobre eso. Entonces hemos hecho avances científicos muy fuertes de todo lo que es las circunstancias que nos rodean. Nos faltaba uno, que era el cerebro. Entonces hace más o menos unos 10 años, por el 2013, el presidente Barack Obama lanzó una iniciativa, la iniciativa Cerebro, The Brain Initiative. ¿Y cuál es el objetivo? Pues igual que como ir a la Luna, a Marte o descubrir el genoma humano, descifrarlo, pues es lo mismo, descifrar nuestra actividad neuronal, lo que nuestras neuronas, más de 85,000 millones de neuronas se señala, pues están funcionando y hacen algo, hacen que nosotros pensemos, tengamos memoria, que también nos tengamos sentimientos, o sea, nuestro cerebro gobierna todas nuestras actividades y no nos habíamos metido ahí. Entonces, con esta idea de este proyecto, pues hay avances muy fuertes. Entonces, esos avances pues empiezan nuevamente a preocupar como tantas otras cosas y por eso se une la neurotecnología hacia los derechos humanos. No con la intención de impedir algo, sino más bien de encauzar. Y que conste que aquí sí debo ser muy, muy claro, el derecho en ocasiones está muy rezagado de lo que vemos en nuestra vida en sociedad y en avances tecnológicos, pues con mayor razón hay muchísimo rezago. Entonces esa es digamos, la parte de interés inmediata de neurotecnología y vincularlo a derechos humanos nuestros. En este sentido, ante este panorama que nos dio, maestro, ¿podemos hablar de diferentes tipos de neurotecnologías? Digamos que sí, en cuanto a los instrumentos. Si queremos escalar un poquito más, podríamos decir que ese uso de aparatos puede ser invasivo o no invasivo. Entonces, cuando hablamos de una neurotecnología invasiva, pues cuando estamos ya ingresando al cerebro, cuando nos insertan un microchip. Entonces, con ese microchip se está sabiendo cuál es la reacción que está haciendo o que están teniendo las neuronas. Entonces, esa es una invasiva. Pero hay otra, que es la no invasiva, y ambas son igual de preocupantes, como ahorita veremos, que es el simplemente ponerse una diadema. Con una simple diadema que puede uno comprar incluso en Amazon, nada más obviamente con los aditamentos correspondientes, puede uno ya ver cuál es la actividad neuronal. Entonces son avances muy fuertes. ¿Qué es lo que llama muchísimo la atención? Por ejemplo, en esos avances ya se han hecho con ratones, es lo que normalmente tenemos el resultado de varias investigaciones, y se ha descubierto, ha sido invasiva, ¿sí? Con chips que se le ponen a los ratones, y se ha logrado pues cambiar un poco la conducta de su actuar. Hay un ejemplo que utilizamos mucho en esta área, que es a un ratón que cada vez que ve unas rayas, unas franjas visualmente, le dan a tomar un sorbo de jugo. Entonces se acostumbra de que ve rayas, toma jugo, ve rayas, toma jugo. Pero hubo un momento en que ya no le pusieron las rayas, sino que activaron las neuronas que se activaban cuando veía las rayas. Y entonces al activar las neuronas, el ratón pues lo que hizo fue sorber el jugo. Entonces, eso ya indica que lo que se puede hacer con los ratones, pues posteriormente se puede hacer con los humanos. Y que conste que estamos, dije, a 10 años de inicio de este proyecto de investigación. Está para resultados en 15 años, o sea, 5 años más. O sea que en cuestión de 5 años, póngale que se retrase, en cuestión de 10 años más, vamos a tener un mapa muy fuerte que describe cuál es el funcionamiento de nuestras neuronas. Y eso pues trae otro tipo de preocupaciones. Claro, porque al final ahí lo que, o sea, ahorita que decías de lo de los chips, que parece que estamos viendo una película futurista, totalmente, ¿no? Estoy pensando que esto se podría implantar en los niños. No sé si ya hay investigaciones, porque si nos dices el proyecto empieza con ratones,
pero ¿cuáles serían los efectos si en algún momento pues dicen, a ver, estos niños que son terribles, por decir algo, ¿no? Estos que son incorrectos y fatales. No sé si podemos sí. o me estoy yendo demasiado lejos, ¿no? Decirle, a ver, mi hijo que es un tremendo, por no decir los maestros, ¿no? Pero te puedo poner un chip y yo te voy a controlar, ¿no? No, sí, claro. Yo creo que esos son los riesgos que se ha señalado por los propios neurotecnólogos que han visto los avances y dicen, bueno, si cambiamos, acuérdense que la tecnología es para registrar o cambiar. En el caso del ratón le cambiaron la actividad neuronal. Si se cambian los ratones, se puede cambiar después en humanos. Entonces empezaron las grandes preocupaciones. Pero déjenme decirles que aquí sí hay que hacer una pequeña diferencia. Esta neurotecnología, insisto, es para mapear el cerebro, para registrar y ver cómo funciona. El avance científico siempre es eso, para saber el origen y la causa de todo lo que hacemos. Entonces el cerebro es una hora. Ya después, pues sí, vamos a tener como consecuencia de saber cómo piensa uno, pues puede llegar un riesgo en donde empiece a cambiar. Pero aquí tiene mucho que ver, déjenme decirles algo que es muy importante, que es la inteligencia artificial. Muchas veces se confunde inteligencia artificial con neurotecnología. No, neurotecnología, insisto, son estos instrumentos que ayudan a monitorear la actividad neuronal. La inteligencia artificial, por ejemplo, pues es el uso de computadoras que pueden llegar a reemplazar ciertos movimientos del ser humano, por decir algo en esta materia. Por ejemplo, alguien que no tenga una mano, alguien que no tenga un brazo. Por inteligencia artificial le ponen un brazo mecánico, ¿sí? Y además se lo conectan al chip. Bueno, ese chip va conectado al chip, pero el chip va en la cabeza. Entonces, esa persona, y esto ya son resultados que se ha visto, piensa en mover la mano y ya mueve la mano mecánica, como si fuera la mano física que tenía antes. Entonces sí hay mucho de inteligencia artificial, pero cuidado, esto es el poder lograr algo. Ya el descifrar cómo funciona todo es otra historia. Es cómo descubrir, a ver, si yo, como si fuera un piano, si toco esta tecla, estas dos primeras teclas, va a pasar este sonido. Si toco estas otras dos, pasa este sonido. Eso es lo que está haciendo la neurotecnología. Y ahorita lo que tenemos con inteligencia artificial es simple y sencillamente, por ejemplo, ahorita venía yo en el coche y utilizo el WhatsApp, pero yo utilizo el WhatsApp con Siri. Es decir, le digo una llamada. ¿A quién quieres llamar? Y ya le digo yo a quién, pero estoy yo hablando. Y le estoy diciendo. Claro. Y luego me dice, ¿quieres que lo borre? Lo vuelvo a llamar. Entonces tengo una comunicación pero yo estoy hablando. Ya el avance que estamos pensando ahorita que es de neurotecnologías es lo que yo pienso es lo que va a hacer Siri. Si yo me coloco una diadema, entonces ya nada más pienso yo y le digo, llama a mi casa, por favor, sin decirlo. Y entonces ya Siri podrá decir, sí, estoy llamando a tu casa. Entonces, tomen en cuenta, o sea, ayuda a la tecnología, sí, pero cuando sepamos cómo funciona el cerebro, la tecnología, entramos en preocupaciones ya muy importantes. Y esas preocupaciones, y serán las dos, ¿no? La inteligencia artificial ayuda a desarrollar muchas herramientas para poder mapear el mapa del cerebro, las neuronas. Y las preocupaciones que todavía me he contenido, no las señalo en cuanto a transmitirlas hacia el derecho. Hay varias. Le señaló la maestra. La identidad, por ejemplo. Puede ser que a través de esa neurotecnología, invasiva o no invasiva, te digan, bueno, pues toco las teclas y ya no eres tú, sino que ahora eres otra persona. Esto es de película ficción que hemos visto, ¿eh? Sí, es de película ficción. Entonces, pues ahora resulta que esa persona sí le cambiaron. Claro. Y entonces ahí tenemos una gran preocupación. ¿Qué derecho humano va a tener que cuidar eso? No estoy diciendo que vayamos en contra de los avances tecnológicos, porque hay otra parte muy importante. Muchas enfermedades neurológicas. Sí, claro. Alzheimer, tiene mal de Parkinson, muchísimas. Se trata de que descubras cuáles son el origen de esos males para que a través de la actividad de las neuronas puedas cambiarlo. Entonces, esos son avances que también se están dando. La persona que no tiene brazo le ponen un brazo y que tome una taza de café con un brazo mecánico. Esos son avances positivos. Pero en esos avances positivos hay riesgos. Puede haber abusos.
Y esos abusos son los que debemos estar alertas, y por eso ya empezamos a hablar, y no desde ahora, ya tiene como un decenio de años, que se habla de los neuroderechos. Son los derechos humanos aplicados a los avances de la neurotecnología. Y ahí entramos en nuestra parte jurídica. Claro, sí, antes de entrar a esto de los neuroderechos, pues esto, supongo que quienes nos favorecen con su atención están igual de alarmados que nosotros, ¿no? Porque al final, con lo que nos estás diciendo, se están refiriendo a emociones, sentimientos que yo puedo modificar de acuerdo a mis intereses, ¿no? Es decir, una cosa es lo que el científico por interés de conocer, por el bien común, incluso. Pero esto puede ser riesgoso, terrible, ¿no? Si alguien no correcto, por llamarlo de alguna manera, hace uso de esto, porque entonces vas a manipular a las personas. Ese es uno de los grandes riesgos que se corren. Hace poco, una noticia que recibí, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos ya le autorizó a Elon Musk, este gran empresario, tiene una empresa que se llama Neuralink, que tiene que ver con esto, ya le autorizó que continuara con sus estudios, sus investigaciones, para tratar de aliviar los males y saber cómo está nuestro cerebro, para aquellas enfermedades, pues reducirlas al mínimo o evitarlas. Sí, muy bien, imagínense poner todo eso en juego cuando puede ser una empresa que tenga un interés muy, muy económico, y que a partir de ahí pues pueda avanzar hacia otros caminos. O sea, es el riesgo cuando se tiene tal potencia económica y una empresa dedicada a eso. ¿Dónde están los límites? Ese es nuestro gran problema. Y con o sea, yo hice referencia nada más a Obama, pero así como Estados Unidos, Japón, China, Israel, o sea, Francia, todos traen su proyecto para hacer el mapeo del cerebro. Y esto, insisto, en pocos años lo tendremos. Una vez que tengamos ese mapeo, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo utilizamos de manera discrecional, como dice maestra, o le ponemos o lo guiamos de manera tal que se respete la identidad? Porque déjenme decirles, es el último reducto que tenemos de nuestra privacidad. Oye, ¿hiciste la tarea? Por dentro dices que no, pero al hablar dices sí. Y resulta que no. De hecho, todo lo que hasta ahora ha hecho el derecho ha sido, perdón la expresión, de dientes para afuera. Ahora el problema es de dientes para adentro. Claro. Y entonces es lo que piensa. Y por eso, obviamente, en materia penal hay algunos avances en esto, en el sentido del polígrafo, por ejemplo. ¿Miente o no miente? No es que estés leyendo si sí miente o no, sino son las reacciones cuando te preguntan algo. Pues ahí no están alcanzando a mapear las neuronas, pero algo sucede. Y por eso empieza uno a decir, aquí está mintiendo o aquí está diciendo otra cosa. Entonces, ya es el último reducto, o sea, lo que yo estoy pensando en realidad. O sea, ¿eso lo protegemos, no lo protegemos o qué hacemos con ello? Doctor Corso, ahora que mencionaba justo esto que acaba de retomar con el ejemplo de Obama, con otros ejemplos que usted mismo dice que podemos encontrar en otros países, y con lo que mencionaba hace un momento de que claro, tenemos el clásico paradigma de que, bueno, cuando hablamos de algo neuronal podemos rastrear algo como el Alzheimer que mencionaba. Sí. He leído que también incluso la esquizofrenia, ¿no? Tiene que ver con ese tipo de cuestiones neuronales. Entonces, mi pregunta va en el siguiente sentido. Si esos fueron los inicios, por así decirlo, de la búsqueda neuronal, de la indagación sobre lo neuronal, ¿en qué momento o bajo qué motivos pasaron justo este ámbito que podremos decirlo, si estoy en lo correcto, político-económico? Digamos que estamos en la etapa previa de preocupación. Okay. No ha habido un salto, pero no hay que imaginarse mucho Claro. para ver lo que viene. Claro. Así ha pasado todas las cosas que hemos hecho, así siempre ha pasado. Mira, yo ahorita que estamos conversando en esto, pensaba yo en el internet, por ejemplo, sí, ¿no? Es decir, cuando inició, pues todos espantados, ahora ya es algo cotidiano, ¿no? Pero yo creo que ese uso de internet se está yendo al extremo opuesto, ¿no? En donde vemos que los jóvenes ya todo el día están con el teléfono, el internet, ya no socializan, ya no saben comunicarse, no sé qué.
guardando las proporciones, me queda claro que son dos cosas distintas, ¿no? Pero ese abuso, ese sobreuso, porque una cosa es desde la perspectiva, como nos estás diciendo, desde la perspectiva médica, ¿no? Que va en beneficio de enfermedades como el Alzheimer y todo esto, pero yo pienso en educación, por ejemplo, Edgar, ¿no? Sí. Es decir, okay, bueno, si me permite que mis alumnos capten todo, pues estoy encantada. No, eso es otro de los riesgos que hay. Por ejemplo, hay ocasiones en que se ha visto, y eso es más que conocido, que miden el nivel de concentración de los alumnos con una diadema. Nivel de concentración. Imagínate que esa diadema, ya con el avance tecnológico, neurotecnológico, puede decir, no, ya sé qué es lo que está pensando. O peor aún, que le diga, hey, cámbiale tantito. Entonces, cámbiale el canal, trae canal 5, cámbiale el canal 6, cámbiale el canal 7, y piensa de otra manera. Entonces, es un riesgo muy, muy fuerte. Pero también viene una preocupación más. Cuando tienes el acceso a ese aumento de la capacidad neuronal. Claro. Ese es un gran problema también. Todos tendrán acceso a ese avance. Entonces ahí tenemos un problema de igualdad nuevamente y de discriminación muy, muy fuerte. Ya que se logre, ya que se ven los cambios, y oye, ya me quitaste el Alzheimer, sí, pero nada más si eres una persona que tiene tantos recursos, podrás tener acceso a esto. Si eres un pobre, pobrecito de ti. Claro. Ya no vas a poder tener una disminución del Alzheimer o acabar con él. Entonces ahí vienen otras de las preocupaciones más, que el derecho algo tiene que hacer. Y lo de usted me decía de internet es muy claro, porque yo así empecé, ese salto que les dije. ¿Y yo por qué empecé con esto? Empecé porque dirigí una tesis doctoral sobre privacidad en internet. Privacidad en internet, y la conclusión era más que obvia: no hay. No la hay. Incluso empezamos con el aviso de privacidad. O sea, ese aviso, que las clausulitas que dicen, oye, para utilizar esta aplicación, ¿qué hace la gente? Nadie la lee. ¡Pum! Aplicar. A mí dame la herramienta, a mí no me digas nada de lo demás. Entonces dijimos, necesitamos algo. El avance tecnológico en internet es tan fuerte, de las tecnologías de la comunicación e información, es tan fuerte que te está condicionando. Es más, el derecho está muy, muy por atrás. Dijimos, bueno, entonces que se autorregulen las propias empresas que están manejando esto. Tampoco da resultado. Que haya códigos de ética, bueno, algo hace de resultado, pero no, nos estamos quedando muy atrás. Por eso fue la inquietud. Dije, aquí la forma que regular, pues tenemos que meternos dentro de los propios avances. No utilizar categorías anteriores, sino categorías dentro del propio desarrollo tecnológico. Y de ahí empezamos a manejar derechos digitales. Ya metidos en la tecnología. Ya olvídense de los derechos tradicionales. Entonces empezamos con los derechos digitales. Y después de ahí salté y dije, no, pues claro, lo que pasa es que aquí también, entre los avances tecnológicos, salen los neuroderechos. Es la línea. Pero aquí lo importante, el mensaje importante es, uno de los mensajes importantes, es que estamos a 75 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 48. Mi pregunta inmediata es, ¿vamos a seguir midiendo nuestra vida en sociedad con los mismos derechos que pusimos en 1948? ¿O muchas cosas han cambiado? Muchas cosas han cambiado. Entonces, el futuro de la Declaración Universal es una adaptación muy fuerte. E insisto, esa Declaración Universal está pensado de los actos exteriores. Oye, no mates a alguien, no lo lesiones, protégele la salud, dale. Pero hacia adentro no hay nada. Entonces, parece ser, desde mi punto de vista, que tenemos que partir de una nueva noción de derechos humanos. Y dentro de esta nueva noción de derechos humanos, pues están los neuroderechos. Y ya ahora es de dientes hacia adentro. Y aquí empezamos ya con los derechos propios. El primero, privacidad intelectual. Si te vas a meter, pues es con el consentimiento que yo te estoy dando. Oye, te dije que me acabaras esto, pero no que te robaras toda mi memoria, ni que me la cambiaras. Entonces ya debo de tener otro tipo de privacidad. No es la privacidad que nosotros veíamos en muchas cosas del domicilio. Estoy en casa y dice el derecho, nadie puede entrar, romper la puerta y entrar en tu domicilio. Pues eso ya olvidémoslo. Ahora la puerta no es la puerta de tu domicilio, es la puerta de tu cerebro.
Y entonces ahí viene el cambio fuerte desde mi punto de vista. Y esto que es solamente un derecho, hay 5 derechos que un grupo de científicos se reunió y dijo, estos son los que nos preocupan. Yo creo que desde el punto de vista jurídico habría que dar un cambio. Y hay muchas otras cosas más que nos preocupan. Pero pues esto tiene un impacto generacional muy fuerte y en donde vamos a tener que empezar a construir de una manera muy diferente. La inteligencia artificial está teniendo unos avances muy, muy fuertes, los estamos viendo, tremendos, pero también el mapeo de nuestro cerebro está teniendo avances muy fuertes. Entonces, sí hay que hacer algo en materia jurídica para empezar a encauzar de la mejor manera posible estos avances que no van a dar marcha atrás. No, esto va a seguir y va a seguir. Claro, sobre todo en esta parte de los límites a la privacidad, ¿no? O la intimidad. Me quedo pensando en el ámbito penal, maestro, esta idea de que el pensamiento no delinque, ¿no? Y a lo mejor ahora, la de sociología me reprobó. Ahora ya, claro. Es como antes decíamos también, oigan, el Parlamento podía hacer todo menos cambiar a un hombre en una mujer. Claro. Yo creo que hay que buscar esas frases que ya la evolución que hemos tenido las han dejado completamente obsoletas. El pensamiento sí delinque. Te ponen una diadema y hasta ahí llegaste. Claro. Entonces sí es un avance. Es la privacidad, otro. El derecho a la identidad. Otra preocupación, o sea, soy yo y no me cambies. Déjame tal cual, ¿sí? Entonces, otro libre albedrío, como al ratoncito le cambiaron su voluntad. Claro. Entonces, en este caso, oye, déjame decidir por mí mismo lo que yo estoy haciendo. No me pongas cosas o no me cambies para decidir de otra manera. Entonces, ya son 3 derechos que son muy importantes y que hay que verlos, no a la luz, insisto, de los derechos humanos tradicionales. No nos funciona. Yo lo he estado viendo, no funciona. Yo estoy en Comité de Derechos Humanos de la ONU, entonces yo estoy me rijo bajo un tratado internacional. Pero ese tratado internacional tiene que ver con derechos de las personas en contexto de migración. Muy bien, pero no me da respuesta mi tratado internacional a estas preocupaciones. Entonces, recientemente, en mayo, junio de este año, que nos reunimos los presidentes de todos los comités, yo puse el tema sobre la mesa. Entonces, pues se llamó mucho la atención por esto que estamos viendo y quedamos, y yo soy el encargado, espero tener un resultado pronto, de hacer una declaración en materia de neuroderechos. Ya han habido avances en otros sistemas y demás, pero yo creo que sí es muy importante advertir y encauzar de la mejor manera posible. Vamos, mi querido Edgar, a una pausa y regresamos de inmediato. Regresábamos con ustedes, estamos refiriéndonos hoy al tema de la neurotecnología y los derechos humanos, y que obviamente, mi querido Edgar, bueno, yo ya los tengo, pero nos has dejado con los cabellos erizados con esto que está pasando. Porque si algo tan sencillo como es el internet, y pensaba ahorita que nos estás conversando esto, lo de la publicidad, o sea, cualquiera de nosotros si entramos al internet o a eso y buscamos, por decirte algo, viajes, ¿no? En fechas posteriores, cuando tú abres tu computadora, te van a aparecer una serie de, no, aunque tú digas no doy autorización para nada, pues no sirve para nada, ¿verdad? Perdonando la expresión, ¿no? O sea, porque como hemos dicho o ha señalado hace un momento, nunca leemos eso, además son un montón de hojas y los jóvenes no los leen, los adultos menos. Entonces, si algo tan sencillo que diríamos eso es como la base de lo que está pasando, y porque yo busque viaje o busque eso, ya me dan toda una información al respecto, pues quiere decir que ya me están manipulando, ya están viendo ahí, aunque yo haya dicho que no, cuando trasladamos esto a lo que nos estás diciendo, que estamos hablando de emociones, de sentimientos, de actitudes, pues, te digo, nos quedamos con los cabellos erizados. Pero cuando nos referimos a esto, pues una pregunta, y tú que eres especialista en derechos humanos, ¿dónde va a quedar mi libre albedrío? ¿Dónde va a quedar mi posibilidad de decidir? Porque a lo mejor ni cuenta me voy a dar de lo que está pasando.
Sí, por supuesto, son los riesgos que trae los avances tecnológicos. Yo voy y le digo, oigan, sí, quiero que me hagan un examen de mi cerebro, mi actividad neuronal, pero pues va a tener que en ese momento uno resguardar que esa información sea protección de datos. Es decir, en el sentido de que lo que sí registre quede en mí, pero además en el sentido de que solamente es para observar esto, no es para que me cambie nada. Ese es uno de los riesgos que tenemos. Una vez que te sometes y que dices sí, ¿dónde está el límite? O sea, oye, te tengo que hacer un encefalograma. ¡Pum! Te hacen todo, te están, pero a lo mejor con eso te están cambiando. Ya saben las neuronas que, porque además no solamente lo invasivo no solamente es con un chip eléctrico, sino que puede ser también a través de luz. Entonces, a través de un láser te pueden cambiar también la actividad de las neuronas, siempre y cuando sepas las neuronas que se están activando. No es fácil el mapeo de las neuronas, ¿eh? A mí me tocó acudir a la Universidad de Columbia y ver el laboratorio de un gran científico que es Rafael Yuste, que dirige el Instituto de Neurotecnologías de la Universidad de Columbia, y me enseñó su laboratorio. Y en ese laboratorio están haciendo experimentos con animales. Y para encontrar, decía, mira, es que estamos aquí monitoreando, había una persona, tenía un chip el ratón, dice, pero hay a veces como que células neuronales madre. Y es cuando a través de la luz o a través de algo vemos y tiene un destello diferente. O sea, encontrar la neurona respecto de cierta actividad es dentro de millones de neuronas, no es nada sencillo. Tienes que estar experimentando, tocando, viendo cuáles son las neuronas que se iluminan. Y con ese destello puedes buscar un patrón. O sea, esos son años de investigación. Ahorita lo que estamos viendo es el avance de la inteligencia artificial. O sea, nada más te ponen una diadema y ya puede ser, por ejemplo, el iPhone. O sea, el iPhone nada más me pongo una diadema y digo, márcale fulano de tal. O sea, ya están tratando de leer, y de hecho lo han hecho, el MIT ya lo ha hecho, con diademas ya se puede saber lo que uno piensa, o el objeto el que uno está pensando. Pero eso es, digamos, nada más por lo que se puede saber de lo que te ponen de la diadema. Pero no es que tengan certeza de cuál es el mapeo de las neuronas y cómo se pueden comportar. Entonces, la inteligencia artificial está avanzando mucho, pero sin el suficiente conocimiento del cerebro, porque no le corresponde a la inteligencia artificial, eso le corresponde a la neurotecnología. Pero en el momento que la neurotecnología logre un avance del 80-90%, y que sepa todo, imagínense, unimos inteligencia artificial y neurotecnología y adiós ser humano, con todos los riesgos. Digo, no quiero ser alarmista, pero sí pueden haber abusos. Incluso los mismos investigadores, el mismo Rafael Yuste, creó una fundación que se llama Fundación Neuroderechos, por la preocupación que le da de ver los avances. Dice, hijo, aquí pues sí, la especie humana puede entrar en un riesgo muy fuerte. Claro. Y como decías hace un momento, ¿no? Es decir, seguimos con la perspectiva de los derechos humanos y ya pues, casi nos podemos decir obsoletos, ¿no? Tenemos que, o se tiene que volver a actualizar ese concepto de derechos humanos. En clase de sociología lo decimos, ¿no? Que el derecho siempre va corriendo atrás de la realidad, pero aquí ya la realidad es, ya se fue. Ya se fue, ya ni la vemos, o sea, así como el correcaminos, o sea, y obviamente esto es muy preocupante, sobre todo que luego los países son renuentes a regular. Ese es un punto muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Porque esto quedaría englobado, entiendo, en lo que están llamando derechos digitales. No, en los neuroderechos, son diferentes. ¿Y qué está pasando? Los procesos jurídicos son muy largos y los globales son todavía más largos. Entonces, por ejemplo, los famosos pactos de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales son del 66, pero no entraron, el mecanismo que los prevé no entró en vigor sino 10 años después, 76, y eso que ya se había acabado el proceso para elaborarlo. Entonces, si suman ustedes además el proceso para su elaboración, estamos hablando de muchos años. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Pues bueno, lo que estamos viendo es tratar de, a la luz de los tratados de derechos humanos que existen, buscar una rendijita en donde se puede empezar a ver. Uno cercano que me queda a mí es, por ejemplo, en personas con discapacidad. Hay una convención especial para la protección de las personas con discapacidad.
¿Por qué? Porque cuando tienes una discapacidad, pues a lo mejor no tengo un brazo, aquí utilizo la inteligencia artificial y demás, ahí puedes de alguna manera hacer un pronunciamiento. Otro en tortura. Hay una convención contra la tortura, a lo mejor se puede hacer algo, pero estamos parchando, estamos tratando de agarrar de donde hay. Lo que hay que hacer es todo un proceso de cambio. Actualmente, déjenme decirles que en la Constitución de Chile ya se hizo algo en referencia a estos neuroderechos. Se hizo referencia a esta actividad de resultados neurotecnológicos y el derecho, de términos genéricos. Entonces ya un país lo hizo, con todas las consecuencias de que a veces en América Latina llevas al texto constitucional algo y no respetado. Pero bueno, eso es una. Luego tenemos también esfuerzos desde la Organización de los Estados Americanos. Ahí ya hay un comité jurídico interamericano que hizo una declaración sobre los neuroderechos. Y a nivel de Naciones Unidas tenemos que el Consejo de Derechos Humanos, que es un organismo formado por 47 países, los gobiernos de 47 países que dan lineamientos en materia de derechos humanos, ya por lo menos tomó en consideración, tomó nota, como dicen ellos, tomó nota de lo que está sucediendo en los avances de la neurotecnología y recomendó a los comités de derechos humanos, el cual yo presido uno, que tomáramos también nota, que hiciéramos reflexión sobre ese tema. Entonces, estamos en los inicios muy incipientes de lo que puede ser una preocupación a nivel global. Y por eso me interesa poner una declaración dentro de los comités de derechos humanos. Declaración que será señalada como un antecedente, porque el proceso formal de elaboración de un instrumento internacional, de un convenio o tratado, lleva otra dinámica. Tienes que buscar los estados, tiene que haber estados que faciliten, y te lleva años en eso. Lo curioso aquí es que nuevamente volvemos a lo mismo. Me voy a tardar 10 años en tener un documento, cuando en 10 años ya la tecnología en neurociencias ya avanzó 3 veces más o 4 veces más. Entonces estamos rezagados, pero ni modo, así ha sido el derecho. Tenemos que pensar de otra manera, una forma menos formal, menos farragosa, en que podamos actuar más directamente con la evolución de las neurotecnologías y de la tecnología en general. No, insisto, no para reprimirla, sino para encauzarla como es debido. Claro, pero al final esa es una labor, ¿no? Titánica. Estaba pensando, no sé, en las diferencias que existen entre países, por ejemplo, ¿no? Tenemos los que son de última tecnología y los que apenas si cuentan con luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratar de conciliar, como usted decía, en estos aspectos global, pues es una tarea. Eso es lo que pasa. Normalmente hay como que un motorcito de países que llevan adelante algo. Claro. Pero que al final del día se benefician todos los países de nuestra orbe. O sea, eso es lo que tenemos. Así ha sido siempre. Entonces te adhieren. Hay varios países que empujan, y al final tú, como estado pequeño, así seas pequeño, te adhieres a ese instrumento y tienes una protección en ese sentido. Y yo creo que lo tiene que haber. Vamos a entrar en una nueva etapa de derechos humanos. Yo sin lugar a dudas lo creo. Por eso estoy tomando como un proyecto de investigación serio en mi vida, en este momento, que me va a llevar no 1 año ni 2 años. O sea, esto me va a llevar 5 o 10 años tranquilamente, el poder estar al día y viendo y apoyando, aportando para este proceso que estamos viendo. O sea, a mí me queda clarísimo. O sea, yo sí pero ha sido mi circunstancia. A mucha gente dirán, y algunos de los que nos están escuchando dirán, no, está muy lejos de ser. No lo está. No lo está, porque hay muchas empresas que están dedicadas a hacer avances tecnológicos y mucho más con la mente. Ahí entonces, vuelvo a insistir, el riesgo es mayor. Esto es lo que hay hoy en día como una preocupación. Más aparte, lo que sucede con derechos digitales, o sea, ese avance que está habiendo en las tecnologías de la información y comunicación, que son muy fuertes, o sea, es fuertísimo. ¿Quién puede detener eso? Nadie. O sea, redes sociales puede uno caer, puede uno bajar, cambian absolutamente todo. Eso es como un mundo alterno, y en ese mundo alterno no estamos presentes, al menos no en cuestiones jurídicas. Entonces los derechos digitales tratan de encauzar eso, pero insisto, esto es avance tecnológico puro y duro, pero el de mapeo de nuestro cerebro es otro avance muy diferente, que vamos a tener un resultado muy fuerte, y que con esos resultados
todo se puede poner en riesgo. La esencia misma del ser humano se puede poner en riesgo. Pues mira, ahorita que estaba yo pensando que si de por sí los abogados tienen la visión de que son tradicionales y etc, que no voy a decir más, ¿cómo lograr este cambio? Es decir, porque yo estoy segura que para muchos es la primera vez que escuchan estos conceptos y lo que nos estás platicando, que es muy interesante, pero eso ya es una realidad. Y entonces, como decías al principio, pues ya casi los derechos humanos me van a permitir la liberalidad de decir que casi ya se quedaron obsoletos, ¿no? Tenemos que cambiar toda una estructura jurídica para poder tener una regulación. Y no quiero ser pesimista, pero creo que pronto. No lo tendremos. No es pesimismo, digamos que es un realismo muy fuerte, pero sí nos toca ver esa parte. Y aún así, siendo también muy realistas, yo no aseguro que con ese avance de derechos se logre ese encauzamiento. O sea, sí, ya tenemos todo, con lo que pasa con nuestras leyes, nuestra constitución, ya lo hicimos, ya lo logramos, a partir de ahí, ¿qué queda? Claro. A ver quién lo obedece. Ese abismo que hay entre el texto y la realidad de su aplicación puede ser lo mismo. O sea, con alguien, un empresario, un gran empresario, ¿qué le pueden estar diciendo? Sí, esto, pues a ver, dígame, si todavía no tienen las herramientas jurídicas, aún teniéndolas, pues menos, el avance ya está, ya lo puede hacer. ¿Qué persona, quién no tiene? Estaba comentando también que hay un porcentaje más arriba del 20% de personas en el mundo con enfermedades mentales del cerebro. Entonces va a ser algo que todo el mundo va a querer utilizarlo. Todo el mundo va a querer eso. O peor, quiero mi super soldado. Quiero un super soldado. Entonces, fortalécele su actividad neuronal. Entonces, como se dan cuenta, es una manzana muy apetitosa de cualquier lado que se le vea. Desde el lado de investigación misma, hacer un desarrollo. Del lado del paciente, pues curarlo con todo lo que eso implica. Pero del lado de los intereses económicos, políticos y militares, pues también hay un gran riesgo. Justo sobre ese aspecto, este último, doctor Corso, y que mencionaba igual hace unos momentos lo de las empresas, y al principio nos mencionó el ejemplo de Elon Musk, nos pregunta Sofía González en nuestras redes, que si a partir de justo esta intersección entre neuroderechos, tecnologías y tecnologías de inteligencia artificial, nos pregunta cuáles son los límites éticos de la recolección y uso de datos cerebrales, y yo agregaría un elemento más a la pregunta de Sofía, o si ya existen, si ya están trazados, por ejemplo en el caso de empresas como esta de Elon Musk, si ya se le admitió la investigación, como usted nos mencionó justo al inicio de este programa, ¿hay los límites éticos, por ejemplo, desde la rama jurídica que le digan, pero llegas hasta acá nada más, o no hay nada de eso? Desafortunadamente ahí fue solamente una autorización. ¿Puedo hacer investigación para esto o no? Con su empresa de Neuralink. Dijeron no al principio, lo suspendieron. Tenían muchas dudas, pero persistió y ya le dieron la autorización. Entonces estamos en la parte jurídica. Yo creo que tiene mucho que ver lo que dice la persona que se comunica con nosotros y que es la parte ética. Una parte ética es muy, muy importante, o sea, el uso que le des a todos esos avances tecnológicos. Y aquí sí tiene que ver incluso la bioética. Claro. Y pues hay que caminar de la mano, pero aún así, con el concierto de la bioética y con esos avances tecnológicos también tenemos problemas muy, muy fuertes. Es un camino más, lo que decía yo, un poco como la autorregulación que podía hacer en las empresas. Pues llega un momento en que la autorregulación no queda sino en un sueño muy bonito. Entonces lo mismo, sí, hay que poner el acento de que bioética, cuidado, la especie humana, no puedes ir en contra de ella. Está como la película esta de Yo Robot, donde salía Will Smith, en donde se acuerdan que nunca podía proceder en contra de un ser humano. Y pues se saltó al final. Sí. Se la saltó. Sí, oye, sí, ponle así a la máquina esto, pero pues llega un momento en que se va. Sí. Entonces, ¿cómo poner los diques a esto? Aún así, insisto, con estos neuroderechos, pues no sé si al final puedan servir como un dique
O sea, sí es un deber ser al que estamos acostumbrados en derecho, pero de ahí a que sea, pues hay un tramo muy, muy largo. Entonces, no quiero ser alarmista, solamente poner los acentos sobre las IES, poner el tema sobre la mesa y decir, no nos descuidemos, hay avances neurotecnológicos muy, muy importantes, también de inteligencia artificial, y hay una necesidad evidente de reconducir o de conducir de la mejor manera, encauzar de la mejor manera esos avances que estamos viendo. Pues mi querido Edgar, nos has dejado, repito, otra vez mucha tarea y sobre todo espantados, porque esto es lo que se van a enfrentar los jóvenes que precisamente la semana que próxima ingresan a nuestra Facultad de Derecho, pues ya les va a tocar, eso va a ser su realidad, ¿no? Sí, van a tener que afrontar todas estas perspectivas de desarrollo científico que con precisión no sabemos cuáles son los límites o dónde se van a poder establecer. Mi querido Edgar, te agradezco infinitamente, con todo mi cariño, que nos hayas acompañado. Nos dejas tarea y yo espero que próximamente tengamos otra oportunidad de que nos converses y nos platiques, y sobre todo con nuestros alumnos que inician sus estudios profesionales, de vernos. Quiero agradecer a quienes nos han acompañado el día de hoy. Los invito a la próxima semana a una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana.